es un parénquima pulmonar también totalmente patológico, ¿no? Porque prácticamente casi no reconoceríamos que se trata de pulmón, ¿no es cierto? Porque se ve un tejido así denso con estas manchas blanquecinas, ¿no? En forma de puntitos, ¿no? Al parecer es una tuberculosis, miliar, ¿no? Una tuberculosis miliar, porque hace como estos granitos, ¿no? Blancos, diseminados, ¿no? Entonces dice que se parece al millo, que era un tipo de una avena, ¿no? Entonces es una tuberculosis diseminada, ¿no? La tuberculosis miliar es una tuberculosis especial en donde hay una diseminación rápida de estos vacilos de la TBC en forma casi aguda y se diseminan tanto por vía linfática como por vía sanguínea. Entonces, muchos órganos se ven comprometidos al mismo tiempo, ¿no? Diferente a la tuberculosis clásica pulmonar, en donde casi siempre el primer órgano afectado es el pulmón, y de ahí con los años va avanzando lentamente y puede diseminarse así lentamente, también llegar a otros órganos, ¿no? En cambio la TBC miliar es bastante agresiva, ¿no? Y generalmente se da en personas inmunosuprimidas, ¿no? Que tengan su sistema inmunológico bastante disminuido. Acá, para que veamos la foto microscópica del pulmón, ustedes reconocen que es pulmón porque acá también están los alveolos. También hay partes del sistema, estas son partes inflamatorias, ¿no? Pero acá lo más característico son estas zonas prácticamente medio sólidas, ¿no? Que tienen un aspecto medio redondeado, ¿no? Una forma medio redondeada, sólida, compuesta por células inflamatorias, ¿no? Estas estructuras son los famosos granulomas, ¿no? Los granulomas se forman por la acumulación de unas células que son unos macrófagos modificados, Macrófagos activados, que se llaman las células epitelioides. Estas células epitelioides se acumulan. ¿Por qué? Porque dentro de estos macrófagos están los bacilos de la tuberculosis. Ellos han venido a fagocitar, a tratar de solucionar el problema y a comerse todos los bacilos y se agrupan en estos conglomerados, ¿no? Y esas células epitelioides se van a rodear después de macrófagos que los rodean a todo alrededor, ¿no? Ya. Entonces todo ese conjunto de células epitelioides en el centro, rodeados de los linfocitos, a este conglomerado se le llama granuloma, ¿no? Muchas células de estos epitelioides a veces se pueden fusionar también, ¿no? Se pueden fusionar y formar una célula muy grande que se llama célula gigante, ¿no? Se fusionan los citoplasmas, pero los núcleos no se fusionan. Entonces los núcleos se ven como una célula gigante con muchos núcleos y se le llama la célula gigante multinuclear, ¿no? En el caso de la tuberculosis, esta célula gigante multinuclear adopta una forma característica, ¿no? Porque hay varios tipos de células gigantes. En el caso de la TBC, los núcleos tienden a ponerse así hacia la periferia, ¿no? Y se le llama la célula de Langerhans, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver el mayor aumento. Aquí está mayor aumento el granuloma solito. Estamos viendo todas estas células rosaditas, medias alargaditas, son las células epitelioides. Todos estos puntitos moraditos son los linfocitos que están rodeando, que están en la parte periférica del granuloma. Y acá vemos en el centro esta célula muy grande, ¿no? Que nos llama la atención. Y vean, como le dije, estos núcleos se van hacia la periferia, ¿no? Esta es la célula de Langerhans, ¿no? Es característica de la tuberculosis. Y cuando vemos un granuloma como esta célula gigante multinucleada tipo Langerhans, estamos casi 99.9% que es una tuberculosis, ¿no? Pero solamente lo vamos a llegar al 100% de seguridad cuando le hagamos una coloración específica, que es la coloración de Ciel-Nielsen, muy bien, ¿no? Ciel-Nielsen, que nos permite así identificar al bacilo de la TBC, ¿no? Cuando ya lo veamos, le decimos, ah, sí, esta es una tuberculosis, ahora sí le ponemos nombre y apellido, es una
pulmonar, ¿no? Si no le hacemos esa prueba, simplemente le decimos es una tuberculosis, un proceso inflamatorio crónico granulomatoso del pulmón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos raros, pero hay otros casos que no pueden ser TBC, como problemas de micosis, ¿no? A veces en los pacientes que vienen de la selva, a veces hay problemas, y que tienen porrongo que también dan colon similar, ¿no? O también otros casos más raros que son las alveolosis, ¿no? Que también pueden dar. Entonces, 100% seguro solamente cuando identificamos al bacilo de la tuberculosis, ¿no? La coloración de Nielsen, también llamada BK, ¿no? Porque significa baciloscopía, o sea, ver al bacilo, ¿no es cierto? Aquí en mayor momento, veamos que las células gigantes de colano, y lo que les decía, ¿no? Estas células rosaditas, ¿no? Rosaditas, que parecerían epiteliales, pero no son epiteliales, son macrófagos. Pero como parecen epiteliales, por eso se dice células epiteliales, ¿cierto? Y miren los linfocitos, estos puntitos negritos, casi negritos, tienden a presentarse más a la periferia. Cuando pasan los días, estos histocitos que están al centro, células epitelioides, no son eternas. Toda célula nace, crece y después muere. Entonces van a morir, ¿no? Van a llegar el momento en que mueren. Y cuando muere, ¿cómo se llama la muerte de muchas células? Necrosis, se forma una necrosis. Pero la necrosis de la TBC es característica. Se forma una necrosis de tipo gaseosa. Le dicen gaseosa porque dice que cuando cortaron el pulmón vieron como unos puntitos blancos que les pareció queso griego. Entonces es un casio y le pusieron ese nombre, gaseoso. Entonces, después esto se va a convertir en una necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa también es casi, no es patognomónica, pero casi patognomónica de la TBC, al igual que las células gigantes que hablamos. Ya, ¿alguna pregunta sobre la TBC? ¿Por qué se considera un proceso inflamatorio y no proceso infeccioso? Es que no, es que la infección desencadenó todo el proceso inflamatorio, ¿no? Y además, como mientras que no lo corroboramos al 100%, como les digo, hay otras causas que también pueden dar, como la sarcoidosis, ¿no? Entonces, es una reacción granulomatosa. Puede ser debido a muchas causas, pero aquí en el Perú, mientras no lo negamos lo contrario, casi siempre es tuberculosis, ¿no? Pero en sí, toda esta formación de granuloma es una reacción inflamatoria, es un tipo de reacción inflamatoria, ¿no? En este caso, claro, la causa es infecciosa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre la TBC? Ya, entonces pasamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a pasar a una patología pulmonar de otra naturaleza. En este caso, vamos a poner el mayor se trata de un pulmón, ¿no? Que también está totalmente patológico, porque prácticamente casi es un poco difícil, si no te dicen que es pulmón, reconocerlo. Acá estamos viendo que en esta zona hay toda esta, es una formación nodular irregular, ¿no? Rodeada de áreas con mucho moco, ¿no? Por aquí, esta parte tal vez podríamos decir que es pulmón, ¿no? Pero ya todo este tejido de acá ya no es absolutamente, no es ningún tejido nuevo, sino que está ubicada dentro del pulmón. Entonces, esta es una tumoración pulmonar, ¿no? Es un tejido totalmente anómalo, ¿no? Que ha habido una proliferación de este tejido anómalo, entonces, por lo tanto, es una tumoración pulmonar. Esta tumoración pulmonar se le hace un corte histológico y vemos este denso tejido así también bastante sólido, ¿no? Bastante sólido. No vemos nada de aquí de tejido pulmonar normal, no veo ni siquiera un alveolo, ¿no? Para decirlo. Tal vez
histológico en donde estamos viendo de lejos unas células muy grandes, ¿no? Que tienen un núcleo muy grande. Sigamos viendo. Y acá estamos viendo mayor aumento, ¿no? Toda esa parte sólida de esa tumoración, ¿no? En donde vamos a ver que acá hay una variedad de células, ¿no? Pero esas células que en mayor aumento veíamos así grandes, acá vemos, son unos grupos, ¿no? Unos grupos, no era una sola célula, eran varias células que se han agrupado y han formado acá un grupo de células. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay una sola celulita, pero tiene un núcleo muy grande, aquí también, ¿no? Y también está asociado a inflamación, ¿no? Vamos a ver a mayor aumento. Aquí a mayor aumento estamos viendo, ¿no? Estas células totalmente anómalas, que ya no es absolutamente nada normal, hay así agrupadas, pero también hay muchas que están sueltas, ¿no? Algunas han llegado a agrupar y otras están sueltas, y estas células sueltas las podemos ver mejor, las podemos reconocer su forma, tienen unas formas diversas, algunas son así como triangulares, otras tienen el núcleo a un costado, otras son muy delgadas, ¿no? Cuando las células tienen varias formas diversas se les dice pleomorfismo celular, ¿no? Hay un pleomorfismo de estas células. Todas estas células atípicas están pleomórficas, tienen un citoplasma de color rosado, y acá por ejemplo vemos una célula en donde tiene un núcleo muy grande y en el centro tiene este puntito negro. ¿Qué cosa es eso? Es una estructura que está dentro del núcleo, es el nucleolo, ¿no? Este nucleolo en las células pulmonares, cuando se encuentra, es signo muy cierto de que se trata de una célula maligna, ¿no? Entonces, para decir que esta patología es maligna, tenemos que buscar los criterios de malignidad en las células. ¿Cuáles son esos criterios de malignidad que es muy común a la mayoría de células tumorales? Mitosis, núcleos prominentes, Claro. pleomorfismo, cariomegalia, claro, que es lo mismo que núcleos grandes, ¿no? Entonces, en sí podríamos resumir que los núcleos grandes, ¿no? También una alta relación núcleo-citoplasma, es decir, hay bastante núcleo y poco citoplasma. Normalmente las células normales tienen citoplasma y el núcleo más chiquito, ¿no? Una alta relación, porque el núcleo grande ya queda poco citoplasma. Alta relación núcleo-citoplasma. Hay una hipercromasia también de los núcleos, es decir, los núcleos son más morados de lo normal, ¿no? Hiper es mucho y croma es color, o sea, están muy coloreados, un color intenso. Alta relación núcleo-citoplasma, hipercromasia, presencia de nucleolos, ¿no? Que son unas estructuras redonditas dentro del núcleo, generalmente únicos, presencia de nucleolos, los bordes irregulares de los núcleos, el pleomorfismo celular, tanto de la célula en sí, como también el pleomorfismo de los núcleos, un pleomorfismo celular y un pleomorfismo nuclear. Todos esos son criterios de malignidad. Si tú ves esos criterios en un grupo de células y tú dices, esto muy probablemente sea una patología de naturaleza neoplásica maligna, ¿no? Entonces, acá vemos, hay pleomorfismo porque hay células de todas formas. Hay núcleos grandes, muy oscuros, hay también pleomorfismo nuclear, en algunos hay una alta relación núcleo-citoplasma, hay núcleos, es decir, tienen prácticamente todos los criterios de malignidad que se encuentran en las células tumorales malignas. Y un tejido que totalmente ya no lo reconocemos, es decir, está totalmente indiferenciado, ¿no? Entonces, los cánceres también tienen grados. Si tienen un cierto parecido al tejido original del cual se han formado, se dice un carcinoma o cáncer bien diferenciado, que todavía podemos reconocer, este era de pulmón, este era de hígado, no se parece todavía. Pero si lo vemos así, que ya no nos dice, si solamente nos muestran esta imagen, nadie podría decir de qué lugar es, ¿no? Entonces es poco diferenciado o indiferenciado, ya no se parece nada al tejido original, ¿no? Entonces son estos cánceres así indiferenciados o poco diferenciados
tienen un comportamiento también más agresivo. Entonces, el pronóstico de estos pacientes es peor, ¿cierto? Porque se están reproduciendo a una velocidad muy acelerada. Estos tumores están creciendo muy rápido y no solo eso, sino que estos tumores malignos también hacen lo que le llamamos las metástasis. ¿Qué cosa es una metástasis? Diseminación por dónde. Puede ser vía linfática, también vía hemática también, ¿no? Si es vía linfática, generalmente llega en primer lugar ¿a dónde? Al ganglio. Entonces, generalmente muchos pacientes con cáncer que se le diagnostica como ya este paciente tiene este cáncer en el pulmón. Entonces vamos a buscar los ganglios, ¿no? Los ganglios primeramente, los ganglios regionales que son propios de ese órgano, ¿no? Se busca, según eso se hace una estadiato también del cáncer, ¿no? No es lo mismo un paciente que recién le apareció este tumor que está pequeño todavía y no ha hecho metástasis, sus ganglios están limpios, ¿no? Sus demás órganos están limpios. Entonces el paciente se le estirpa el tumor que apareció, su pronóstico es bueno. Pero si se le encuentra este tumor grandote y ya hizo metástasis en los ganglios, incluso a otros órganos, ya el pronóstico del paciente empeora, ¿no es cierto? Entonces es un pronóstico más sombrío, su expectativa de vida es menor, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante no solamente decir este es un cáncer pulmonar, sino que decir qué tipo de cáncer y ver si, ¿no? Cuál es el grado, ¿no? Si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o totalmente diferenciado. Todos esos criterios son importantes para el tratamiento y para el pronóstico del paciente. En el caso de los tumores pulmonares tenemos unas subclasificaciones, ¿no? Generalmente se les clasifica a grandes rasgos en dos tipos: el carcinoma microcítico, células que lo forman son chiquititas, ¿no? Micro son pequeños, microcítico y no microcítico. Pues el no microcítico, porque sus células son grandes. Por ejemplo, en este caso, las células grandes son grandes o chiquitas. Grandes, ¿no? ¿Cómo confirmamos que es grande? Porque qué tal si acá te ponen un super aumento y no sé con qué lo voy a comparar. Fácil, lo comparamos con células normales que encontramos acá, por ejemplo un hematíe. Un hematíe, ya sabemos que su tamaño es de ¿cuánto dice un hematíe? Medidas en micras, ¿no? Más o menos un promedio de 7 micras. Entonces, este mide 7 micras y miren esta celulasa cuánto medirá. Miren el cuádruple. Entonces si fuera cercano al tamaño del hematíe, sería microcítico. Pero si es 2, 3, 4 veces más grande que un hematíe, ya es macrocítico. Ahora, pero si le decimos a un oncólogo es un carcinoma no microcítico, no le ayudamos en nada. Lo que tenemos que especificar ahí, dentro de los no macrocíticos tenemos tres tipos principales: el carcinoma escamoso, los adenocarcinomas y los carcinomas neuroendócrinos. Tenemos estos tres tipos. Entonces, al oncólogo le interesa que le digamos, es un carcinoma escamoso porque su tratamiento es totalmente diferente, ¿no? Y ya sabe qué quimioterapia o qué radioterapia le va a dar. Muy diferente que si fuera un adenocarcinoma. Los adenocarcinomas son los cánceres de pulmón más frecuentes que hay. Un 80% de todos los cánceres pulmonares son los adenocarcinomas. Si le decimos que es un adenocarcinoma, perfecto, te dice, gracias. Ya con esto puede empezar un tratamiento y sabe qué le va a dar. Tal vez hayan otras subclasificaciones más específicas de nivel molecular, pero ya basta que le digas adeno, con eso ya él empieza una línea de tratamiento. O si no, todo lo contrario, el tercer tipo, que es menos frecuente, son los neuroendócrinos. Eso también tiene otro tratamiento. Entonces, no podemos quedarnos en decir carcinoma microcítico o no microcítico, tenemos que subespecificar, ¿no? Los más frecuentes son los no microcíticos, y dentro de los no microcíticos son los adenocarcinomas, en un 80%. ¿No?
Edith, te llamo luego, estoy en la universidad. Ya. Ya, entonces, acá, por ejemplo, ¿qué tipo de cánceres? Le dijimos no microcítico porque son grandazos, ¿no? Entonces, ¿es adeno o escamoso? Este es un adeno, porque los núcleos son claritos y tienen nucleolos, ¿no? El citoplasma también es rosadito, pero no es un rosado así homogéneo como pintado con brocha, sino como que tiene humita adentro, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un adenocarcinoma pulmonar de origen broncogénico porque se originó en la pared de los bronquios. ¿Ya? Entonces, este es un adenocarcinoma pulmonar. Miren, acá estamos viendo todos los criterios de malignidad, ¿no? Núcleos grandes, alta relación nucleocitoplasma, la hipercromasia, ¿no? La presencia de nucleolos, ¿no? Todos los criterios de malignidad. ¿Alguna pregunta acerca de esta adenocarcinoma pulmonar? Bueno, si dice sí, avanzamos. ¿Qué tenemos un carcinoma? Ahora sí vemos otro adenocarcinoma pulmonar. Acá en este caso le han hecho al paciente una lobectomía, le han sacado parecer dos lóbulos, ¿no? Acá hay un lóbulo y acá hay otro. Acá hay unos bronquios principales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo anormal acá? Esta parte, ¿no? Esta parte más sólida, la vista de un aspecto que es un tejido más duro, más sólido, ¿no? En las placas radiográficas, en la tomografía, esto se puede ver como, a veces como una consolidación, se puede confundir también con una neumonía, ¿no? Por eso es que es necesario a veces hacer biopsias pulmonares, ¿no? Para corroborar el diagnóstico. Aquí, en este corte de este pulmón, acá por ejemplo esto de acá, ¿qué estructura es esto de acá? El cartílago. Es un cartílago, ¿no? El cartílago de un bronquio. Es un cartílago de un bronquio y este supuestamente era la luz, ¿no? La luz bronquial, y miren que ha crecido este tejido totalmente anómalo, ¿no? Acá hay una proliferación de este tejido en donde vemos esta estructura que está formando así como una especie de medio como glándulas, ¿no? Como papilitas. Entonces este es un tejido neoplásico. Ya todo crecimiento normal de tejido es una neoplasia, ¿no? Por eso se dice neo es nuevo, plasia es formación de, se forma un tejido anómalo que no debería estar ahí. Es una neoplasia. Probablemente maligna, pero para decir que es maligna tenemos que verla mayormente y ver que tenga los criterios de malignidad que habíamos dicho. Acá, ¿no? Por ejemplo, este tejido ya es un tejido pulmonar normal, nada, ¿no? Acá vemos estas estructuras que están creciendo, ¿no? Parecen como a manera de, como deditos que crecen hacia la luz, parecen como papilas, ¿no? Una estructura media papilar. La coloración está pésima, pero acá se ve, ¿no? Miren, acá hay estos núcleos grandecitos que al parecer también tienen nucleolos, ¿no? Tienen la cromatina un poco clara, pero son grandes y en el centro tienen como unos poquitos, ¿no? Que son los nucleolos, ¿no? Y van formando estas estructuras que al parecer es medio papilar o micropapilar. Acá se ve mejor, ¿no? Miren estas células con núcleos muy grandes y tienen su nucleolo al centro. Los núcleos, todos tienen formas diversas. Unos son medios redondeados, otros son medios arriñonados, otros son más chicos, más grandes, es decir, hay un pleomorfismo nuclear y también hay una pleocitosis. ¿Qué cosa es la pleocitosis? La pleocitosis
pleurocitosis es diversos tamaños, ¿no? Pueden tener la misma forma de repente, pero unos son más chicos y otros son más grandes. Entonces, pleurocitosis es la variedad en los tamaños, ¿no? Y el pleomorfismo es la variedad en las formas, ¿no? Entonces acá hay un pleomorfismo, una pleurocitosis, ¿no? No son para nada células normales que pueden haber en un pulmón. Entonces también esto es un adenocarcinoma porque está tendiendo a formar estas estructuras que dan unas luces blancas al centro. Cuando forman estas estructuras así con luces blancas al centro, se le dice que son glándulas, ¿no? O sea, todavía, por ejemplo, este es un adenocarcinoma que todavía forma algunas estructuras, ¿no? Todavía forma algunos grupos, ¿no? Sería moderadamente diferenciado. Todavía forma algo, ¿no? Forma algo. En cambio, el anterior que vimos no había nada, todavía estaba suelta. Ese era indiferenciado, este sería moderadamente diferenciado, con áreas glandulares, pero también veo que hay áreas, miren, como deditos, a ellos también se le dicen papilas o micropapilas. Acá en este momento vemos mucho mejor los criterios de malignidad, ¿no? Miren, estos microvirus nucleares son muy grandes. Acá hay otro más chico y otro más chiquito, pero tienen su nucleolo, ¿no? Tienen su nucleolo. Entonces es un adeno, también es un adenocarcinoma. Dentro de los adenocarcinomas también tenemos una larga lista de subtipos de adenocarcinomas. Entonces hay unos que forman glándulas, hay otros que forman papilas, hay otros que forman micropapilas. Entonces hay como más de 20 subtipos. Y a veces es necesario especificar porque cuando le den un tratamiento más específico al paciente va a ser mejor, su recuperación va a ser mejor. Ya. ¿Alguna pregunta sobre este adenocarcinoma pulmonar? En este caso, la localización del tumor puede aparecer en cualquier parte o tiene una. Sí, muy buena pregunta. Los tumores pulmonares, en el caso de los adenocarcinomas, generalmente tienden a ubicarse en las periferias de los pulmones. Entonces, si tú le tomas una tomografía, el tumor está hacia los bordes de la periferia. En cambio, si fuese un carcinoma escamoso, como eso se deriva de las vías centrales, tiende a ser una ubicación más central. Más central, el carcinoma escamoso, y más periféricos son los adenocarcinomas. Pero claro, en medicina nada es el 100%, es una tendencia. Porque si no, simplemente por la tomografía me dice acá, hay esa diferencia. Hay que hacer de todas maneras también. Ahora vamos a pasar a otra patología. En esta imagen estamos viendo la imagen de una tomografía, ¿no? Es una imagen de una tomografía, ¿no? Esta es la columna vertebral, esta de acá son las costillas, ¿no es cierto? Acá el centro del corazón y toda esta parte negruzca son los pulmones. Entonces, como decíamos, los pulmones tanto en la tomografía como en la rayos X se ven así negruzcos, ¿no? Acá estas manchitas de acá al centro son algunas vías bronquiales, ¿no? Y el pulmón está recubierto por como una telita, ¿no? ¿Cómo se llama esa? La pleura. Entonces también hay tumores que se derivan de esta pleura. La pleura tiene una capa, un epitelio que está formado por las células mesoteliales. Las células mesoteliales son las células epiteliales de la pleura. Entonces también estas células de la pleura, las células mesoteliales también pueden originar cánceres. Y como son células mesoteliales, cuando forman tumores se les dice mesoteliomas. De las células mesoteliales derivan los mesoteliomas, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta acá? Por ejemplo, este pulmón acá en esta parte está realmente su borde bien definido, ¿no? Es decir, casi su mesotelio ni se ve acá, simplemente. Pero ¿qué está pasando por acá? Y
irregularidades hay por acá, ¿no? Entonces, esta pleura está formando estos tumores, mira, acá hay toda esta irregularidad. Y acá incluso hay un engrosamiento, ¿no? Hay un engrosamiento. Miren, comparen acá esta costilla. Entre la costilla y el pulmón casi no se ve nada, ¿no es cierto? En cambio acá, miren, entre la costilla y el pulmón estamos viendo eso. Entonces, acá ¿qué está pasando? Esta pleura se está engrosando. Este engrosamiento puede ser por varias causas, como puede ser por procesos inflamatorios. También existe la tuberculosis pleural, ¿ya? Pero también puede ser una neoplasia, ¿no? Entonces los que leen las tomografías tienen que ser muy detallistas, ¿no? Entonces, tienen que ser muy detallistas. No es normal. Entonces, acá, ¿qué hay que hacer acá? Hay que hacer una biopsia. A través de la piel entran con unas agujas y toman una muestra de esta parte. Ahora, generalmente estos pacientes que tienen estos problemas se acompañan también con derrames pleurales. Porque este proceso, por más que fuera neoplásico, siempre va a ocasionar una respuesta inflamatoria y entonces se forma una acumulación de líquido en la cavidad pleural. Acá están viendo un corte, ¿no? Un corte de este nódulo que se ha formado, que nace de, miren, acá hay 1 centímetro, ¿no? Porque acá hay 1 centímetro. En realidad es un corte pequeño, ¿no? Tiene como 4 centímetros de ancho. Es un nódulo que se ha generado a raíz de esta pleura, que también se ha engrosado. Histológicamente, acá estamos viendo estos fragmentos. Estos son, este es tejido muscular, ¿no? Porque en la pared torácica tenemos entre vértebra y vértebra el músculo, ¿no es cierto? Para que hacen que podamos respirar. Entonces, este es tejido muscular normal. Por acá está la pleura y acá estamos viendo esta parte. Esta es la parte de la tumoración. Este es el tejido muscular que está recorriendo la parte normal, y esta es la parte tumoral. Vemos la mayor amplificación en la parte tumoral. Entonces vemos que esta parte tumoral está compuesta también por estas células, ¿no? Células muy desordenadas, ¿no? De varias formas. Miren este nucleoso gigante, hay otros núcleos más chiquitos, acá hay un desorden, hay un caos. Entonces todas estas células también tienen criterios de malignidad, ¿no? Tienen el pleomorfismo, la hipercromasia, la pleocitosis, ¿no? Y no están formando ningún tejido normal. Miren a mayor aumento, miren estos núcleos, la hipercromasia, el pleomorfismo, miren estos son medio redondos, estos parecen una campana, estos parecen, ya no tienen formas normales, formas totalmente irregulares. Algunos tienen también nucleolos, ¿no? Algunos también tienen nucleolos, tienen un citoplasma rosado, ¿no? Y no solo eso, sino que acá hay otro criterio importante, que estas células malignas se han proliferado, han crecido y ya se han salido de su lugar, ¿no? Están infiltrando los tejidos vecinos. Con esa infiltración ya se define que esto es algo maligno, ¿no? Y también por las características, los criterios de malignidad de estas células. Miren, acá mayormente está más bonito. Miren, acá ven este núcleo con su nucleolo, acá núcleo con su nucleolo, núcleo con su nucleolo, los núcleos también de diversas formas, unos alargados, formas irregulares, ¿no? Algunas células también ya están muertas porque ya los núcleos están desapareciendo, ¿no? Es decir, estas células están creciendo, se están reproduciendo rápido y también están muriendo muy rápido. Entonces son células totalmente malignas. Como se derivan de la pleura, y hemos visto en la primera imagen que crecía de la pleura metiéndose hacia adentro, entonces esto es
una neoplasia maligna que se deriva de las células mesoteliales y se llama mesotelioma, ¿no? Tal vez cuando estudiaron las primeras clases le dijeron que los nombres de los cánceres, cuando termina la terminación oma, son benignos, ¿no? Pero en este caso este es un mesotelioma, ¿no? Que termina en oma, debería ser benigno, pero no es benigno. Por eso le dicen mesotelioma y se le agrega la palabra maligno. Mesotelioma maligno. ¿Ya? Es decir, es como también los linfomas. El linfoma también termina en oma, pero el linfoma también es maligno, ¿no? Entonces, no siempre es una red, ¿no? Bueno, ahora, ¿de qué se originan los mesoteliomas? Generalmente se ha encontrado una fuerte asociación entre la exposición de una sustancia que es el asbesto. El asbesto es una sustancia que se utilizó mucho en la industria en el siglo pasado, ¿no? Entre las décadas de 1950 hasta los 80, 90 se usó mucho para fabricar los techos de las viviendas. Los techos de las viviendas se usaban con ese material que es el asbesto, que es un material muy resistente, ¿no? Que por ejemplo si tú lo prendes en fuego no se quema. Entonces hacían las casas con esos materiales para evitar que se incendie. Y en muchos otros productos también de la industria de la construcción, hasta en los tubos de desagüe, en muchas estructuras se usaba el asbesto por sus propiedades, ¿no? Pero se demostró que ese asbesto liberaba unas partículas, ¿no? Entonces las personas que vivían en esas casas hechas con materiales que tenían asbesto estaban inhalando continuamente el transcurso de los años estas partículas de asbesto que finalmente se depositaban en la pleura y después ocasionaban estos cambios, ¿no? Es por eso ya de que se descubrió esto, desde la década de los 80, 90, se ha prohibido el uso de asbesto en los materiales de construcción. Pero a veces hay casas antiguas que todavía lo tienen. En países avanzados como Estados Unidos, Canadá, apenas detectan eso inmediatamente le ponen una multa y les aplican en todo. Pero acá en el Perú, por ejemplo, tenemos casas antiguas que seguirán con su asbesto, ¿no? Entonces por eso todavía seguimos teniendo pacientes con estos diagnósticos del mesotelioma.